Existieron durante 3000 años, construyeron pirámides sin ruedas, inventaron el cero antes que nadie, y en menos de un siglo, la selva se los tragó enteros. Esto no es una historia, es una autopsia. No vamos a hablar de profecías del 2012, tampoco de aliens. Vamos a hablar de lo que realmente pasó entre el 800 y el 950 después de Cristo, cuando el 90% de la población maya simplemente se fue. Guerra, hambre, enfermedad. Hay 6 teorías, pero solo una explica por qué abandonaron sus ciudades con la comida aún en las mesas. Empecemos por lo que no funcionó. Durante años los arqueólogos creyeron que fue una guerra total. Y sí, hay evidencia de murallas y masacres. Pero si miras los huesos de esa época, encuentras algo más escalofriante: hambre. Y no hambre común, hambre de la que deforma los huesos de los niños. El maíz era su vida, el 80% de su dieta. Pero el maíz necesita lluvia, y entre el 800 y el 1000, un estudio de sedimentos del lago Chichancanab reveló algo terrible: la lluvia se redujo hasta un 70% durante décadas. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Los mayas sabían que iba a pasar. Sus códices hablan de sequías cíclicas. Sus astrónomos podían predecir patrones climáticos. Entonces, ¿por qué no hicieron nada? Porque estaban demasiado ocupados compitiendo entre ellos. Cada rey quería el templo más alto, cada ciudad quería la estela más cara. Para eso necesitaban más campesinos, más leña, más tierras. Talaron selva entera, y cuando talas selva, el sol golpea más fuerte, el suelo se erosiona y la lluvia escasea aún más. Crearon su propia sequía. En 2016, un escáner láser desde un avión descubrió algo que cambió todo. Bajo la selva de Guatemala había más ciudades mayas de las que imaginábamos. Carreteras, fortalezas, canales, 20 millones de personas, una civilización monstruo. Y ese fue precisamente su problema: eran demasiados para un ecosistema que ya estaba colapsando. Pero en 2026, un nuevo análisis de esos mismos datos, LIDAR, publicado en la revista Ancient Mesoamérica, reveló algo todavía más inquietante: esas tierras nunca volvieron a poblarse. Pero antes de continuar, suscríbete a nuestro canal, así podrás explorar más relatos intrigantes sobre civilizaciones antiguas. ¿Qué otra cultura ancestral te gustaría que investiguemos? Déjanos un comentario. Tu opinión cuenta. Durante más de 1000 años, hasta la llegada de los españoles, el corazón del mundo maya permaneció vacío. La selva creció sobre las pirámides y nadie volvió. ¿Por qué? Porque las rutas comerciales se habían movido a la costa. Porque el norte de Yucatán tenía cenotes, agua subterránea. Porque ya no valía la pena volver. Los mayas no desaparecieron por la sequía, desaparecieron porque su modelo de éxito chocó contra un muro: la naturaleza. Creyeron que su tecnología, su ciencia, sus dioses los salvarían. Pero cuando el sistema falló, no había plan B. En febrero de 2026, una investigación publicada en Biogeosciences analizó sedimentos del lago Itzán en Guatemala y encontraron algo que contradice todo lo que creíamos saber. En ese lugar llovía, los cultivos crecían, el agua no faltaba, y aún así la gente se fue. ¿Por qué? Porque las ciudades mayas no eran islas, dependían unas de otras, comerciaban, se casaban entre ellas, guerreaban.
Y cuando las ciudades del sur colapsaron por la sequía, las rutas comerciales se rompieron, como una cadena de suministro moderna. Si una fábrica cierra, todas sufren. El lago Isán tenía agua, pero no tenía con quién comerciar, no tenía a quién rendirle tributo, no tenía rey al que servir, y sin eso, ¿para qué quedarse? Y ahora viene la pregunta incómoda. Si los mayas, con toda su ciencia, no vieron venir su propio colapso, ¿nosotros sí? Mientras lees esto, hay selvas ardiendo, hay sequías extremas, hay élites construyendo muros en lugar de soluciones. Ellos también vieron las señales, eligieron ignorarlas. Pero hay algo más. Los arqueólogos hoy nos piden que dejemos de llamarlo colapso, porque los mayas no desaparecieron, se transformaron. Dejaron de construir pirámides, pero siguieron hablando maya, dejaron de tallar estelas, pero siguieron cultivando maíz. Dejaron de tener reyes, pero siguieron siendo comunidad. El error fue nuestro, no de ellos. Nosotros inventamos el colapso. Ellos solo siguieron viviendo. Si algo nos enseñan los mayas es que las civilizaciones no colapsan por un solo golpe. Colapsan por muchas grietas que nadie quiere ver hasta que es tarde. Pero también nos enseñan que la gente siempre encuentra la manera. Aunque las ciudades caigan, aunque los templos se cubran de selva, la gente sigue. ¿Tú qué crees? ¿Estamos repitiendo los errores o estamos aprendiendo? Te leo en comentarios. Si quieres más autopsias de civilizaciones que no desaparecieron del todo, suscríbete. La próxima semana, los incas y el oro que nunca encontraron.